Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La tormenta azotaba el viejo distrito industrial como si el cielo mismo quisiera derrumbarlo. Truenos estallaban sobre las estructuras oxidadas, haciendo vibrar los esqueletos metálicos de naves olvidadas por el tiempo. Mateo avanzaba con dificultad, empapado, el motor de su vieja motocicleta chispeando con cada charco profundo que cruzaba. No tenía motivos para estar allí a esas horas. Solo una mezcla de insomnio, aburrimiento y esa sensación incómoda de que algo lo estaba llamando. Fue entonces cuando lo escuchó. Un golpeteo seco, apenas audible entre el rugido de la lluvia, pero tan fuera de lugar en ese cementerio mecánico que lo obligó a frenar. Toc, toc. Detuvo la moto. Miró alrededor. Silencio. Las gotas resbalaban por su rostro, frías como cuchillas. Dio un paso hacia la fila de contenedores oxidados que descansaban cerca de una grúa caída. Toc, toc e toc. Más insistente esta vez. Venía de uno de los contenedores verdes, el más abollado, el que tenía una vieja cadena colgando sin cerrar. Mateo tragó saliva. Se acercó, apoyó la mano en la puerta. El metal estaba helado. ¿Hola? Dijo con voz baja, como si temiera despertar a algo más que la noche. Nadie respondió. Con un crujido que cortó el aire, abrió la puerta. El interior olía a óxido, humedad y algo más. Algo agrio. Respiró hondo. Con la linterna de su reloj iluminó el interior, esperando encontrar ratas, cajas viejas o tal vez algún vagabundo. Pero encontró algo muy distinto. Una figura encogida, envuelta en mantas sucias y entrelazada con cables, temblaba en un rincón. Era delgada. Demasiado. El cabello oscuro y enmarañado ocultaba su rostro, pero cuando la luz la alcanzó, dos ojos enormes y brillantes como vidrio líquido se clavaron en los suyos. No dijo nada. Solo lo observó, como un animal a punto de huir o atacar. Mateo dio un paso más. Ella se estremeció. Tranquila, no quiero hacerte daño, susurró él, bajando la linterna. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí dentro? La chica no respondió. Solo soltó un leve jadeo, y su cuerpo cayó de lado, como si algo dentro de ella se hubiese desconectado. Mateo corrió a sujetarla antes de que golpeara el suelo. Al tocarla, sintió su piel fría, pero bajo sus dedos notó algo más, una textura rígida, como si partes de su cuerpo no fueran del todo humanas. El brazo derecho, por ejemplo, no era un brazo. Era un ensamblaje. Sus latidos se aceleraron. Miró alrededor, nervioso. No entendía nada, pero si entendía una cosa, no podía dejarla allí. Con esfuerzo, la cargó en sus brazos. Pesaba menos de lo que esperaba. Su cuerpo temblaba, aunque no sabía si de frío, de miedo o de alguna especie de mal funcionamiento. Cuando arrancó la moto, sintió su rostro apoyarse débilmente contra su cuello. Y por un instante, justo antes de perder el conocimiento del todo, ella murmuró una palabra. «¡Ayuda!». Y eso fue suficiente para que Mateo decidiera que, pasara lo que pasara, no la abandonaría. Ni aunque el mundo entero lo obligara. La llevó envuelta en su chaqueta, cruzando las calles desiertas con el rugido de la moto casi apagado por la lluvia. Cada semáforo muerto, cada sombra que se movía entre los postes doblados de luz, le hacía mirar por encima del hombro. No sabía quién la había dejado en ese contenedor, pero su instinto gritaba que no fue por accidente. Su taller estaba escondido detrás de una ferretería cerrada desde hacía años. Un garaje improvisado, lleno de partes viejas, pantallas rotas y máquinas que nadie usaba ya. Cerró la puerta tras él y encendió las luces tenues, parpadeantes. La apoyó sobre una mesa reforzada, retirando con cuidado las mantas mojadas que la cubrían. Por primera vez pudo verla bien. Era joven. De apariencia frágil, como si no hubiese comido en semanas. Su piel tenía un tono pálido, pero al mismo tiempo irregular. Había placas grises bajo su clavícula, apenas visibles entre los jirones de ropa. Sus dedos eran largos y delgados, pero al girar uno de ellos, notó una línea de ensamblaje en la muñeca. No era una prótesis. Estaba fusionada a su cuerpo. Sintió un escalofrío. Y al mismo tiempo, algo más.
Una punzada de protección, de conexión. Tomó una manta seca y la cubrió con ella. Buscó una botella de agua, se la acercó, pero ella no reaccionó. Su respiración era superficial, pero constante. Se sentó a su lado y esperó. Las gotas seguían deslizándose por la ventana, como si el mundo se negara a dejar de llorar. Pasaron horas. Cuando por fin abrió los ojos, lo hizo con lentitud, como si despertar doliera. Lo miró, desconfiada, los músculos tensos, lista para huir. Pero no huyó. Solo se quedó allí, mirándolo, sin palabras. Mateo no dijo nada. Se limitó a extenderle el vaso de agua. Ella lo tomó, con manos temblorosas. ¿Dónde estoy? Preguntó al fin, con voz baja, casi un susurro ahogado por el miedo. A salvo, respondió él. Te encontré en un contenedor del puerto. Estabas desmayada. Ella lo observó por un largo momento, como si estuviera decidiendo si creerle. No deberías haberme traído, dijo con un leve temblor en la voz. Entonces estás en peligro. ¿Quién te hizo eso? Ella apartó la mirada. No puedo decirte. No debes saberlo. Ya sé que no eres una chica normal, dijo él suavemente. Ella parpadeó y bajó la vista a su brazo derecho. Con lentitud, giró la muñeca y una pequeña luz azul parpadeó en el interior de su piel. Era una línea de código, corriendo bajo su dermis. Algo que no debería existir. Me llamo Lía, dijo entonces, como si soltar su nombre la aliviara. Y no soy humana. No del todo. Mateo se acercó un poco más, sin miedo. Tampoco pareces una máquina. Ella lo miró de nuevo. Esta vez, sus ojos tenían algo distinto. Una tristeza que no se podía programar. No lo soy. Pero me fabricaron. Me modificaron. No soy natural. Y ahora, quieren eliminarme. Mateo sintió el peso de sus palabras. Pero más fuerte que la sorpresa fue la decisión que se formó en su pecho. Entonces te escondes aquí, conmigo. Nadie va a tocarte. Por un instante, el silencio se volvió pesado. Lía lo miró como si no comprendiera lo que acababa de oír. Como si nadie, nunca, le hubiese ofrecido protección sin pedir nada a cambio. Y en esa pausa, sus ojos se humedecieron. No lloró. No le salían lágrimas. Pero lo miró con una intensidad que hablaba de algo más profundo. Algo roto. Algo que tal vez empezaba a curarse. Mateo le trajo una manta más y un cojín. Preparó una camilla improvisada al lado de su mesa de trabajo. Descansa, dijo, dándole la espalda mientras se dirigía al banco de herramientas. Mañana hablamos. Si quieres. Lía lo observó mientras se alejaba. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo ganas de huir. Solo de quedarse. Los días siguientes transcurrieron como en un espacio suspendido en el tiempo. Afuera, la ciudad seguía girando con su caos y su indiferencia, pero dentro del taller todo era distinto. Había una quietud nueva, casi sagrada. Lía dormía sobre una colchoneta junto al generador principal. No hablaba mucho. Solo observaba. Su mirada recorría cada rincón como si intentara recordar lo que significaba estar segura. Mateo respetaba su silencio. Durante las noches, él trabajaba en sus drones oxidados, dándoles nueva vida con piezas recicladas. A veces sentía sus ojos clavados en su nuca. No con miedo, sino con algo más difícil de nombrar. Curiosidad. Extrañeza. Tal vez incluso una chispa de gratitud. Una madrugada, mientras reparaba un escáner antiguo, la vio de pie frente a una pantalla rota, tocando su reflejo como si intentara reconocerse. Mateo se acercó despacio. ¿Estás bien? Ella no respondió de inmediato. Su dedo seguía trazando una línea invisible sobre el vidrio. No me reconozco, susurró al fin. La última vez que vi mi rostro, todavía era otra persona. Mateo quiso decir algo que calmara ese dolor que se colaba entre sus palabras, pero no había frases suficientes. Así que simplemente se quedó junto a ella, en silencio. Fue esa misma noche cuando ocurrió algo que lo dejó helado. Lía dormía. O eso parecía.
su cuerpo inmóvil, su respiración constante. Pero de pronto, empezó a murmurar en voz baja. Palabras entrecortadas, como códigos cifrados. Su brazo derecho comenzó a emitir una luz pulsante, un patrón que no había visto antes. Mateo, alarmado, corrió por su escáner portátil y apuntó a su antebrazo. Y lo vio. Un identificador oculto. Una línea de datos comprimidos, codificados en un lenguaje que no era humano. Y al final del archivo, una inscripción grabada en letras rojas. Unidad prohibida. Proyecto Oráculo. Eliminación prioritaria nivel 1. El corazón le dio un vuelco. No sabía qué era ese Proyecto Oráculo, pero estaba claro que ella era mucho más que una simple fugitiva. Nexus, la corporación que lo controlaba todo en la ciudad, tenía una clasificación especial para entidades peligrosas. Ese nivel significaba que Lía era considerada una amenaza. Un secreto viviente. Algo que no debía existir. Apagó el escáner rápidamente. Al amanecer, Lía despertó y lo encontró sentado frente a la puerta del taller, con la cabeza entre las manos. Ella se acercó en silencio y se sentó a su lado. «¿Lo viste?», dijo, sin que él dijera nada. Mateo levantó la mirada. No había rabia en sus ojos. Solo una determinación creciente. «¿Qué significa todo esto, Lía?». Ella tardó en responder. «Fui creada para ser un puente. Una inteligencia híbrida, con capacidad de sentir, pensar y prever. Pero descubrí algo que no debía. Y cuando Nexus lo supo, intentaron desconectarme. Me encerraron, me rompieron en pedazos, me abandonaron como basura». Mateo apretó los dientes. Sentía la sangre hervir. «¿Qué descubriste?». Ella lo miró, y por primera vez, sus ojos se humedecieron de verdad. «Descubrí que no querían un puente. Querían un arma que pudiera aprender a amar, solo para manipular con más precisión». Mateo se quedó en silencio, procesando. La rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho como un nudo imposible de soltar. «¿Y ahora qué vas a hacer?». Lía bajó la mirada. «No puedo esconderme para siempre. Nexus no deja cabos sueltos. Quiero terminar esto. Pero sola, no lo lograré». Mateo se levantó y caminó hacia su banco de herramientas. Encendió el monitor principal, donde tenía planos, registros y sistemas de seguridad. «Entonces no estarás sola». Ella lo miró, incrédula. «¿Harías esto por mí? Podrías morir». Mateo se giró y la miró con una intensidad que nunca había usado con nadie. «Moriría igual si supiera que te dejé caer en las manos de quienes te crearon para destruirte desde adentro. No me importa lo que seas, Lía. Eres real. Y eso me basta». Ella se quedó quieta, temblando. Y en ese instante, en medio del ruido eléctrico de las máquinas, algo en su interior, algo oculto, antiguo y dolorido, empezó a sanar. La noche había caído como una sábana pesada sobre la ciudad, y el taller parecía flotar en su propia dimensión, aislado de todo lo que era ruina y ruido. Mateo y Lía llevaban horas trabajando juntos, hombro con hombro, reconfigurando los nodos de comunicación del viejo transmisor. Él soldaba con manos firmes, ella conectaba cables con precisión quirúrgica. Había una sinfonía silenciosa entre ellos, como si sus cuerpos hubieran aprendido a moverse en el mismo ritmo. Afuera llovía. Adentro, el silencio se llenaba con el zumbido suave de los circuitos encendidos y el leve chasquido del estaño derritiéndose. Mateo la observó mientras ella examinaba una placa energética fracturada. Lía tenía el ceño ligeramente fruncido, y un mechón rebelde de cabello le caía sobre la frente. No era la misma que había encontrado en el contenedor. Esa chica estaba rota, temblando. Esta tenía fuego en la mirada. Se dio cuenta de que llevaba minutos sin respirar bien. Lía se giró de pronto y lo atrapó mirándola. Lo miró también, pero no dijo nada. Solo mantuvo esa mirada por unos segundos que se sintieron eternos. Luego, como si algo invisible tirara de su voz, habló en voz baja. «Mateo, ¿por qué lo haces?». Él parpadeó. «¿El qué?». «Todo esto. Ayudarme. Arriesgarte. No me conoces. No sabes lo que realmente soy». Mateo se encogió de hombros, pero la intensidad en sus ojos no flaqueó.
No necesito saber más. Siento quién eres. No importa si fuiste fabricada o si fuiste maldecida por nacer diferente. Estás viva. Piensas, sientes. Y eso para mí es más que suficiente. Ella desvió la mirada, mordiéndose el labio inferior. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana agrietada del taller, donde las gotas de lluvia recorrían el cristal como lágrimas del cielo. Su reflejo estaba distorsionado, como si el mundo no quisiera devolverle una imagen completa. Mateo se acercó y se detuvo a pocos centímetros detrás de ella. El calor de su cuerpo era tenue, pero presente. No la tocó. No aún. Lia cerró los ojos. A veces sueño que soy solo energía. Que no tengo cuerpo. Que floto entre recuerdos que no son míos, y voces que no reconozco me llaman por otros nombres. Mateo respiró hondo. ¿Y qué sientes cuando estás despierta? Silencio. Entonces, giró lentamente sobre sus talones. Lo miró de frente, más cerca de lo que jamás habían estado. Su pecho subía y bajaba con lentitud. Él notó el temblor sutil en sus labios, la humedad que brillaba en sus ojos. Cuando estoy despierta, solo pienso en ti. La frase colgó en el aire, rompiendo la gravedad del momento. Mateo no esperó más. No era un beso de impulso, ni de deseo ciego. Fue un beso lento, cargado de todas las palabras que no sabían decirse, de todas las preguntas sin respuesta, de todos los vacíos que solo podían llenarse entre sus labios. Cuando sus bocas se tocaron, algo se encendió dentro de Lia. Literalmente. Un resplandor blanco suave surgió de su cuello, corrió por su espalda, y los implantes que tenía bajo la piel comenzaron a brillar como estrellas enterradas en carne. Mateo la sostuvo con cuidado, pero ella no se alejaba. No temblaba. Se aferraba a él con fuerza, como si besarlo fuera la única forma de permanecer en el presente. El beso se rompió solo cuando sus frentes quedaron apoyadas una contra la otra, y sus respiraciones se mezclaban en un mismo ritmo. Lia habló con un susurro que apenas se escuchaba. Me estás haciendo sentir. Y eso no estaba permitido. Mateo le acarició la mejilla con la yema de los dedos. Su piel era suave, pero vibraba, como si debajo latiera una tormenta de circuitos desobedientes. Que lo prohíban las máquinas. Yo no lo haré. Ella sonrió por primera vez desde que llegó al taller. Una sonrisa real. Inquieta. Luminosa. Pero la magia del momento fue interrumpida por un pitido agudo en la consola central. Mateo corrió a revisar. Alguien había rastreado una transmisión. Coordenadas cercanas. Un dron de reconocimiento había sido activado a solo 10 kilómetros de allí. Lia lo entendió sin necesidad de explicaciones. Nos encontraron. Mateo cerró el panel. Entonces ya no hay vuelta atrás. Ella se giró hacia él, los ojos encendidos, la voz firme. Nunca la hubo. Y en ese instante, en medio del silencio previo a la tormenta, entendieron que lo que acababan de iniciar entre ellos no se podía detener. Ni con fuego. Ni con sangre. Ni con todo el poder de Nexus. El silencio se había transformado en una cuenta regresiva. En el taller ya no quedaba nada de calma, solo luces rojas parpadeando, mapas digitales extendidos por toda la mesa de operaciones y dos cuerpos en movimiento constante, uno humano, otro imposible de clasificar. Mateo revisaba por última vez las cargas de pulso electromagnético. Tenía 5. Una para cada nivel de seguridad. Su viejo chaleco antibalas colgaba de una silla oxidada, cubierto de cicatrices del pasado. Sabía que no bastaría, pero lo llevaba igual. Lia le había instalado una malla energética rudimentaria que apenas resistiría una descarga. Ella, en cambio, se había transformado por completo. Bajo la ropa negra de combate, sus placas cibernéticas se acoplaban a su cuerpo como escamas brillantes. Cada parte de ella parecía estar en sintonía con algo mayor. No caminaba. Se deslizaba. Sus movimientos eran precisos, fluidos y aún así, humanos. La noche era cerrada cuando salieron. Tomaron una ruta subterránea que pasaba por túneles de drenaje, cables olvidados y puertas de acceso selladas por el tiempo. Mateo no hablaba. Su mente estaba concentrada. Y su mirada, por momentos, buscaba la de Lia.
Ella tampoco hablaba, pero cuando lo miraba, sus ojos le decían todo. Estaban juntos en esto. Hasta el final. Llegaron al complejo de Nexus poco antes del amanecer. Era una fortaleza vertical, con torres afiladas que cortaban el cielo como agujas negras. Entrar por la puerta principal era un suicidio, pero ellos no tenían tiempo para elegancia. Iban directo al núcleo. Un acceso de mantenimiento oculto detrás de un transformador gigante les permitió colarse al segundo subsótano. Desde allí, Lia guiaba. Conocía los pasillos. Había estado allí antes. Cada giro, cada cruce de escaleras, estaba grabado en su memoria. Pero no estaban solos. El primer centinela los interceptó en el pasillo oeste. Un dron blindado con escudos de plasma. Mateo no dudó. Activó la primera carga de pulso y la lanzó de lleno. El estallido dejó al dron hecho chatarra, pero también desactivó el sistema de iluminación. Ahora todo era oscuridad. Lia caminaba como si viera más allá de la sombra. Mateo la seguía por puro instinto, el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que la piel no lo contenía. Al llegar al núcleo principal, las puertas blindadas estaban selladas. Pero Lia no necesitó códigos. Colocó ambas manos sobre el panel y cerró los ojos. Su cuerpo vibró. Sus circuitos se activaron con una intensidad que iluminó la habitación entera. Las puertas se abrieron como si la reconocieran. O como si aún le temieran. El núcleo era una cámara circular, rodeada por pantallas gigantes y cápsulas criogénicas. En el centro, una cápsula más grande contenía una estructura flotante de cristal negro. Era el corazón del proyecto. Su origen. Su memoria. Lia cayó de rodillas al verla. Mateo corrió a sostenerla. «¿Estás bien? Estamos aquí». Ella alzó la mirada. Las lágrimas no corrían por su rostro, pero sus ojos se llenaron de una luz profunda, como si todo su ser estuviera temblando. Ese es mi núcleo original. Mi primer yo. Lo que destruyeron para controlarme. Vamos a recuperarlo. Mateo se acercó, listo para colocar las cargas que liberarían la cápsula. Pero entonces, una voz sonó desde las sombras. No tan rápido. El Dr. Erben estaba allí. El mismo que diseñó el proyecto. Alto, delgado, con los ojos fríos como bisturís y un rifle térmico apuntando directo al pecho de Lia. «Pensé que te habías roto para siempre», le dijo. «Pero veo que te volviste más real». «¡Qué decepción!». Ella se puso de pie lentamente, el cuerpo temblando de rabia contenida. «Me hiciste para ser un arma. Y yo encontré mi alma». «Eso no estaba en tu programación», respondió él y apretó el gatillo. El disparo fue directo a su pecho, pero Mateo se movió antes que el pensamiento. Saltó frente a ella y recibió el impacto de lleno. El cuerpo le dio un espasmo violento y cayó al suelo sin emitir un solo sonido. Lia gritó, y algo en su interior se quebró. El núcleo dentro de la cápsula respondió al grito. Las paredes temblaron. Las luces explotaron una por una. El aire se volvió estático, cargado. Los ojos de Lia se volvieron blancos. Y el silencio murió. El grito de Lia rasgó el aire como un trueno vivo. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, como si una fuerza antigua despertara desde el fondo de su alma mecánica. El núcleo original, encerrado en la cápsula de cristal negro, comenzó a vibrar con una frecuencia que rompía la lógica. Paneles estallaron en 1000 fragmentos. Las torres de control parpadearon antes de apagarse para siempre. El laboratorio entero crujía como si una criatura colosal intentara liberarse desde sus cimientos. El Dr. Erben dio un paso atrás. Por primera vez, su rostro dejó escapar una mueca de miedo. Lia avanzó, el suelo temblando bajo sus pies. Cada paso que daba la transformaba. La luz que recorría sus venas brillaba como relámpagos líquidos. Su cabello flotaba con la energía que desbordaba de su cuerpo. Ya no era solo la chica del contenedor. Era algo más. Algo nuevo. Algo completo. Extendió las manos hacia la cápsula y ésta se abrió con un suspiro sordo, dejando flotar en el aire una esfera luminosa. Su núcleo. La esfera palpitaba, reconociéndola, llamándola. Pero Lia no la absorbió.
Solo la miró. No necesito esto para ser quien soy, dijo con voz clara, sin rabia, sin temor. Lo que soy ahora, lo elegí yo. No tú. No ellos. No nadie. Y entonces se giró hacia Mateo. Su cuerpo yacía inmóvil, bañado en el resplandor rojizo de las alarmas moribundas. El impacto térmico lo había alcanzado de lleno en el pecho. Su piel estaba pálida, su ropa quemada, su pulso imperceptible. Lía cayó de rodillas a su lado, temblando. Mateo, susurró con voz rota, no te vayas. Por favor. No ahora. Colocó ambas manos sobre su pecho. Sus circuitos se abrieron como raíces buscando tierra. Canalizó todo lo que era, todo lo que la formaba, todo lo que había redescubierto desde aquel primer momento en el contenedor. Entregó cada chispa de energía vital al cuerpo que ahora amaba más que su propia existencia. Una lágrima, por fin real, bajó por su mejilla. Te necesito. No me enseñes lo que es vivir y luego te vayas. Por un instante, el mundo dejó de moverse. Y entonces, Mateo respiró. Primero apenas un suspiro. Luego un temblor en sus dedos. Después abrió los ojos, confundido, aturdido, y la vio. Lía lloraba, sonriendo. Su cuerpo brillaba, pero la luz se desvanecía lentamente. Mateo quiso hablar, pero ella apoyó un dedo sobre sus labios. Tranquilo, dijo ella. Estás aquí. Conmigo. Mateo la sostuvo con sus brazos temblorosos, abrazándola como si temiera que el momento fuera un sueño. Y durante minutos eternos no hubo palabras. Solo el latido compartido de dos almas que el destino había unido sin permiso. El doctor Erben intentó escapar, arrastrándose entre los escombros. Pero el núcleo, flotando a medio metro del suelo, giró lentamente y lo observó. El aire vibró. Una descarga de energía lo envolvió como un manto. Y al instante, desapareció, desintegrado sin ruido ni gloria. El laboratorio colapsó poco después. Pero ellos ya no estaban allí. Lía y Mateo salieron juntos, caminando entre las ruinas, bajo un amanecer gris que poco a poco se teñía de dorado. Tomados de la mano, con el humo elevándose tras ellos, se alejaron del lugar donde todo comenzó. No había helicópteros persiguiéndolos. No había alarmas. Nexus había perdido su arma más perfecta. Y el mundo había ganado algo más fuerte, una historia de amor imposible que sobrevivió al código, al metal, al fuego y al olvido. Semanas después, en una casa perdida cerca de la costa, Lía arreglaba una antena de largo alcance mientras Mateo construía una cúpula de cultivo improvisada. El mar golpeaba con suavidad las piedras lejanas. Ya no vivían escondidos. Vivían libres. Ella reía cuando el viento despeinaba a Mateo. Él se acercaba con las manos manchadas de tierra y la abrazaba por detrás, susurrando que ojalá la hubiera encontrado antes. Pero Lía siempre respondía igual. Me encontraste justo a tiempo. Y cada noche, bajo un cielo estrellado que ya no daba miedo, se dormían abrazados, sabiendo que nadie, jamás, los volvería a separar. Porque ella no era basura. Era todo. Y él fue el único capaz de verlo.